Estimados amigos, queridos rotarios, una vez más tengo el alto honor de hacer uso de la palabra de este podio. Y cuando digo una vez más, recuerdo que la primera vez fue hace 40 años, y el que me introdujo y hizo el elogio que habitualmente se realiza del orador fue el escribano Filiberto Ginso Gil, que lamentablemente hoy no pudo concurrir. Decía Eduardo J. Couture que el tiempo es un gentilhombre, se venga de las cosas que se realizan sin su colaboración. Y el tema que vamos a tratar hoy, justamente en el día de ayer, ha tenido una terminación de un proceso que se inicia con la Ley 19.046, que fue votada por la Asamblea General el 20 de diciembre del 2012 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 4 de enero del 2013. Yo voy a hacer una relación de mi vinculación con la temática del Puerto de Aguas Profundas, un poco para avalar la solidez que pueden tener mis modestos argumentos, los que he emitido en reiteradas oportunidades en esta materia. Yo me vinculé con el tema del Puerto de Aguas Profundas en el año 1967. En esa época era profesor de la Escuela de Guerra Naval. La Escuela de Guerra Naval refiere a cursos de oficiales de la Armada, cursos de capacitación, y yo era profesor del curso de Estado Mayor, en los cuales los discípulos eran capitanes de fragata y incluso algún capitán de navío. En determinado momento, el director de la Escuela de Guerra Naval, que era capitán de navío Camps, nos convoca a algunos profesores a una reunión. Y estaban presentes el doctor José Claudio Williman, el ingeniero Giribaldi, el ingeniero Yamandú Canosa y el que habla. Y nos sorprendió el director de la Escuela de Guerra Naval pidiéndonos que hiciéramos un trabajo sobre la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha. Bueno, poco vinculado con mi especialización, yo era profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho también en aquella época, presenté un trabajo que estaba centrado fundamentalmente en un puerto de la Cuenca del Plata. Es decir, pretendía de ese modo lograr el aporte económico y financiero de los países que integran la Cuenca del Plata y una forma también de captar las cargas y darle a ese puerto un régimen internacional que obviase las dificultades tremendas que se vivían en el puerto de Montevideo en aquella época. El puerto de Montevideo en la década del 60 era un puerto sucio, era un puerto manejado por funcionarios públicos y por aquel régimen desastroso de la llamada estiva. Y bueno, se pretendía de ese modo lograr un estatuto que le permitiese cierta fluidez al funcionamiento de ese eventual puerto a construirse en el departamento de Rocha. El trabajo después fue publicado por la Escuela de Guerra Naval, pasaron los años. En la década del 90, un querido compañero rotario que hace poco tiempo falleció, el ingeniero Eduardo Álvarez Maza, logró, a través de un equipo de asesores y de técnicos, cambiar el estado de cosas del puerto de Montevideo, no más puerto del país, con la llamada Ley de Puertos del año 1992. Y eso generó cierto interés en inversores extranjeros de explorar las posibilidades que en materia portuaria y de transporte marítimo podía ofrecer el Uruguay con un estatuto completamente distinto, porque la ley del 92 le dio intervención a la empresa privada en la actividad portuaria, generando un cambio fundamental. En ese contexto, una empresa me solicitó que acompañara y le diese apoyo a un ingeniero chino que había sido gerente general de la principal empresa de dragado de China, de apellido Bao,
a los efectos de que estudiase las posibilidades de construir un puerto de aguas profundas en el balneario de La Paloma. Yo conseguí todos los planos y lo acompañé durante 2 o 3 días a este técnico, que era un hombre que hablaba fluidamente inglés y con algunas dificultades español. Fuimos al puerto, al balneario de La Paloma, hizo un estudio exhaustivo de las características del lugar, miró los planos y después dijo: pensar en construir un puerto en este lugar es un disparate. Y es un disparate porque este pequeño puerto que existe fue construido al revés, contra las corrientes, lo que da lugar a que las mismas corrientes estén embancando el puerto y generando la necesidad de dragar permanentemente. Por otra parte, no existe la infraestructura mínima para que pueda hablarse de un puerto más profundas, en materia de comunicaciones, en materia de todos los servicios accesorios que necesita un puerto para desarrollar su actividad de forma fluida y normal. Y sobre todo, porque significa afectar un polo de interés turístico fundamental que tiene la República Oriental del Uruguay, que es el balneario de La Paloma. A todo ello le pregunto, y el tema de las cargas precisamente, dice, ¿dónde están las cargas que ameriten la inversión que el país puede realizar acá? Ninguna empresa va a venir a invertir para perder plata. Dice, el puerto de aguas profundas del Uruguay es el puerto de Montevideo. Lo que se debe hacer es construir muelles que permitan un dragado de mayor profundidad. Yo le había explicado que el puerto de Montevideo no tenía la posibilidad de un dragado profundo porque los muelles construidos en el año 1909 tenían un sistema de pilotes que permitían un dragado al pie de esos muelles de no más de 10 metros, construir muelles que permitan un dragado mayor y profundizar el canal de acceso. Eso fue lo que dijo el ingeniero Bao a mediados de la década del 90. Luego tuve el privilegio de ser designado presidente de la Administración Nacional de Puertos, periodo 1998-2001, conocer de más cerca la realidad de la actividad portuaria del país y además viajar y conocer otros puertos importantes del mundo. La experiencia obviamente fue muy rica, ver cómo operan puertos como el puerto de Hamburgo, o el puerto de Hong Kong, o el puerto de Rotterdam, y ver toda esa tecnología aplicada es realmente impresionante. Pero les voy a contar algo que realmente me parece interesante destacar. En uno de esos viajes visité un puerto que recién se había construido en la ciudad de Shanghái. Shanghái tiene varios puertos. Este era un puerto recientemente inaugurado, estoy hablando del año 2000. Y lo fui a ver con sentido crítico, es decir, con la intención de encontrarle defectos, de ver qué problemas podían generarse por la forma que se había construido. Y no encontré ninguno. Estaba hecho, no era un gran puerto, pero tenía todos los servicios, la mejor tecnología. Era realmente una joya desde el punto de vista de la operativa portuaria. Me pongo a hablar con el presidente de la autoridad portuaria de ese puerto en Shanghái, que hablaba inglés, y le hice algunos comentarios favorables, ¿no?, elogiando el puerto. Y él me preguntó por el puerto de Montevideo. Y en aquel entonces habíamos tenido algunos conflictos gremiales. Y yo le dije que el puerto funcionaba bien, que teníamos algunas dificultades con el sindicato, que era un sindicato comunista, el secretario general de la época era Juan Castillo, y que eso a veces perturbaba la operativa del puerto de Montevideo. Cuando le dije eso, empezó a sonreírse y me dijo: yo soy comunista, yo soy miembro del sindicato. Dice, pero acá lo que nos interesa es trabajar para ganar más y vivir mejor, no hacemos huelgas. Por supuesto, cuando volví a Montevideo, me reuní con Juan Castillo, le regalé una gorra
del tipo Mao con la estrella roja de Mao, y le hice el relato de lo que me había dicho el presidente del puerto de Shanghái, lo que provocó también la risa de este actual director nacional de trabajo. Lo cierto es que seguí interesado en toda esta temática portuaria cuando surge el tema del puerto de aguas profundas, que se instrumenta a través de la ley 19.046. Esta ley se vota el 20 de diciembre del 2012, en plena temporada navideña. Y quiero aclarar que la votaron legisladores de todos los partidos. Esta no es una crítica a los legisladores del partido de gobierno. Legisladores de todos los partidos votaron esta ley, a la que yo he denominado como una ley blooper. Y es blooper por el contenido del artículo único de la misma, que dice lo siguiente: declárase habilitado un puerto de aguas profundas situado en las costas del Océano Atlántico, en la 10ª sección catastral del departamento de Rocha, en la zona denominada Entre Cabos, cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco. Después se dan las coordenadas geográficas. Se declara prioritado puerto de aguas profundas a 3 playas. Esto es realmente de Ripley. Si ustedes consultan el diccionario de la Real Academia, van a encontrarse con que la definición de habilitar es hacer apto, hacer capaz, hacer idóneo a alguna persona o alguna cosa que antes no tenía esa calidad. Y obviamente por ley no se puede transformar a 3 playas en un puerto. Encima, en el párrafo segundo de este artículo primero, se dice que todo lo que se realiza allí deberá ser autorizado conforme a la legislación vigente. Como decía nuestro expresidente Chocolate por la noticia, decir que las leyes se tienen que cumplir no es novedad ninguna. Esta es la ley 19.046. Así fue concebido el puerto de aguas profundas del Uruguay. Se puso la carreta delante de los bueyes. Y digo que se puso la carreta delante de los bueyes porque no se hicieron los estudios necesarios. Y uno de los estudios fundamentales que debía hacerse era el estudio de mercado. ¿Cuáles eran las cargas que íbamos a captar? ¿Cómo se iba a financiar? En todo este periodo de 3 años surgieron ideas descabelladas, que venían los chinos a invertir, que Brasil lo iba a hacer, que la Argentina nos iba a dar las cargas, que sí, financiar puede ser que financie porque el Uruguay es un buen pagador, pero asumir el riesgo de una explotación, de una inversión, para obtener el repago correspondiente, venga, no hubo nadie que lo hiciera, porque nadie invierte para perder. Acá, en la forma que fue previsto y proyectado este puerto de aguas profundas, los únicos que íbamos a perder somos nosotros, que tenemos que pagar después una deuda externa enorme que se generaría por un emprendimiento que estaría por encima de los $2.000 millones y que se iba a financiar con deuda externa. Y cuando hablamos de las cargas, yo quiero ponerles bien en claro por qué era inviable este proyecto. Y era inviable porque el puerto de Nueva Palmira y el puerto de Montevideo operan poco más de 20 millones de toneladas de carga anualmente. Y el propio presidente de la Administración Nacional de Puertos, el ingeniero Alberto Díaz, manifestó que para que el puerto de aguas profundas pudiese ser viable, se requería que moviese 60 millones de toneladas de carga. Nadie se preguntó de a dónde iban a salir esas 60 millones de toneladas de carga. Alguno dijo que la Argentina tiene una política exterior que se proyecta en el campo marítimo y fluvial de manera muy concreta. Yo tuve el privilegio el martes de la semana pasada de reunirme con el señor ministro de Relaciones Exteriores, el señor Nino Boa,
Y le dije que mientras que la Argentina tenía una política exterior en esta materia, el Uruguay tenía la política del golpe del balde. Nosotros no tenemos una política exterior con respecto a los recursos acuáticos y fluviales. Y la Argentina no solamente no nos va a dar cargas, sino que va a hacer todo lo posible para que algunas cargas que operan en nuestros puertos pasen por los puertos argentinos. En el Paraná tienen 59 terminales portuarias. Han mejorado notablemente el puerto de La Plata. Están mejorando el puerto de Bahía Blanca. Se proyecta un puerto de aguas profundas en la zona próxima a San Clemente del Tuyú. Y sobre todo, están licitando el llamado Canal de Magdalena, que parte de una zona llamada El Codillo, y que es lateral a la costa argentina para aproximarse a aguas profundas, alejándose de la costa uruguaya a la que se arrima por el canal de Punta Indio. Cuando ustedes van por la Rambla y ven los buques allá fondeados a lo lejos, esos buques están esperando práctico para entrar al canal de Punta Indio para seguir hacia puertos argentinos normalmente, la gran mayoría. Y los prácticos son prácticos argentinos que salen desde el puerto buceo, esperan los prácticos que salen desde el puerto buceo para poder ingresar al canal de Punta Indio. Si se construye el canal Magdalena, se abandona el canal de Punta Indio y por supuesto se hace mucho más difícil el acceso al puerto de Montevideo. Nosotros hicimos un estudio con el coronel Ivo Acuña, que es un geógrafo de gran prestigio, y eliminar el canal de Punta Indio implicaría que un barco tendría que navegar aproximadamente 100 kilómetros más para acceder del canal principal de navegación del Río de la Plata al puerto de Montevideo. De manera pues que fue algo que no se estudió adecuadamente, que no se tomó en cuenta el contexto argentino, que con la prohibición 1108 desde 2013 prohibió el transbordo de cargas procedentes de ese país en nuestros puertos, y que eso ha afectado sensiblemente, en particular, el movimiento de contenedores. Y por ende, cuando el señor presidente de la República declaró ayer que se desistía por el momento del puerto de aguas profundas, y lo hacía también por la circunstancia de que el proyecto de Aratirí también quedaba suspendido en el tiempo, yo en lo personal me sentí particularmente regocijado, aunque no comparto la totalidad de la fundamentación que el presidente, el doctor Tabaré Vázquez, efectuó de la decisión adoptada. Y no la comparto porque Aratirí no era necesario que estuviese dentro de un puerto. El proyecto de Aratirí, que estaba previsto una salida al Océano Atlántico en otro lugar, y el gobierno pasado le impuso que ese lugar fuese el sector que hemos descrito, está constituido por una serie de torres con una cinta transportadora muy importante que llega hasta aguas profundas, donde un buque puede amarrarse a lo que se llama un duque de alba o incluso construirse un muelle, pero no necesita un puerto. De modo porque no están indisolublemente unidos un proyecto con el otro. Obviamente, si se iba a construir un puerto en esa zona, era mejor que la terminal de esta empresa minera, Aratirí, estuviese en ese puerto de aguas profundas. Entonces, cabe reflexionar cuál es el camino que se debe seguir. Y yo recuerdo lo dicho por el ingeniero Bao hace un cuarto de siglo. El puerto de aguas profundas del Uruguay por muchos años va a seguir siendo el puerto de Montevideo. En la primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, que la presidía un brillante diplomático y jurisconsulto que nos honra con su presencia, el doctor Jorge Taliche, promovió el procedimiento de consulta para lograr extender el canal de acceso al puerto de Montevideo hasta el kilómetro 42 y permitir profundidades
de hasta 13 metros. Debemos ahora hacer un esfuerzo para ir paulatinamente llevando el canal de acceso al puerto de Montevideo hasta los 13 metros y más adelante hasta los 14 metros. ¿Se podía hacer eso en los tiempos en que el ingeniero Bau hizo su planteo en la década del 90? No, no se podía hacer precisamente por una razón, porque los muelles no lo permitían. Pero sucede que luego de la subasta que se efectuó en el año 2001 de la playa de contenedores y las obras realizadas por Terminal Cuenca de Plata, el muelle de esa terminal permite un dragado a 14 metros. Se ha concluido el muelle C, que también permite un dragado a 14 metros, y hay una empresa que se va a dedicar al ramo granelero que está en obras para hacer una terminal también a 14 metros. Ese es el camino que debemos recorrer. Ahora, yo les decía a ustedes que participo parcialmente de la decisión del presidente Tabaré Vázquez. Lo decía por el tema de la Tirí, pero quiero aclararles que creo que se ha procedido conforme al sentido común. No se puede ir al país a embarcar en un emprendimiento de esta naturaleza que va a significar engrosar nuestra deuda externa para que la paguen nuestros hijos, nietos y bisnietos. Yo ya puedo hablar de nietos y bisnietos. Me parece a mí que la decisión que se adoptó es la decisión más acertada. Ahora, si me preguntan si yo estoy en contra de un puerto de aguas profundas, no, al contrario. Yo desearía que existiera un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha, pero que lo financie otro, no que se pague con deuda externa para seguir el camino de otros emprendimientos que el Estado ha encarado en el pasado y que todos conocemos y que han implicado verdaderos fracasos. Muchísimas gracias por la atención. Será hasta la próxima.